Buen día, mi nombre es Alexia Alvear, soy docente de aula de la sede educativa La Claudia en el municipio de Rosario, departamento de Nariño, en Colombia. El objetivo de este podcast es traerles a ustedes una comparación entre dos autores reconocidos en la pedagogía crítica. Ellos son Paulo Freire y Henry Giroux. Para ello voy a empezar a contarles primero acerca de Henry Giroux. Es un crítico cultural y docente nacido en Estados Unidos en 1943 y es considerado uno de los 5 pensadores actuales más influyentes en el ámbito educativo, además de ser un gran defensor de la democracia radical. La teoría crítica, según Henry Giroux, propone que en la práctica es donde los estudiantes alcanzan una conciencia crítica dentro de la sociedad. Pero, ¿qué es la teoría crítica? Es donde la teoría crea una nueva manera de leer la realidad y la cual puede responder a las problemáticas sociales del mundo moderno, constituyendo en un punto de referencia en la búsqueda de una educación desde el enfoque crítico, por lo que esta propuesta de Giroux está marcada por un estilo vital y dinámico también característico de su crítica al pensamiento y a la indagación. Henry Giroux hace una crítica al sistema de la educación tradicional, buscando que los profesores como intelectuales, llevándolos a una necesidad de la crítica, a la acción y a la transformación de situaciones de opresión, considerando mejor la enseñanza como una práctica emancipadora para democratizar las escuelas como un lugar público, recuperándose allí los valores progresistas y promover un discurso público de justicia social. Es por eso que se debe rescatar la importancia de la obra de Giroux sobre el reconocimiento de los docentes como protagonistas del cambio social en la formación de los estudiantes. Pero aquí viene un interrogante: ¿cómo transformar la escuela para que produzca crítica y cómo hacer que la crítica sea liberadora? Giroux afirma que las escuelas han de convertirse en espacios de democracia, pues para él es esencial que las escuelas sean contempladas como lugar de lucha y posibilidad, en ámbitos de posibilidad donde los alumnos puedan ser educados a fin de ocupar lugares en la sociedad desde una posición que les dé poder en vez de subordinarlos ideológica y económicamente. De acuerdo a Giroux, es necesario considerar entonces el conocimiento como algo que se construye y no pretender que existe un saber validado que se debe consumir. La práctica pedagógica motiva a los estudiantes a aprender, a tomar postura, debatir y esforzarse colectivamente para convertirse en sujetos de historia. Giroux sintetiza su postura y pensamiento educativo en algunos de estos puntos. Él nos habla que la educación se ve impactada por las grandes fuerzas políticas y corporativas, así como también dice que la sociedad de hoy no pone el valor necesario de la educación. También nos comenta que la educación debe ser comprometida, crítica y revolucionaria. Dice también que la educación no solo ocurre en las escuelas, hay que repensar la educación para que sea un instrumento democrático. La pedagogía crítica es mucho más que la transmisión de conocimientos. Los profesores tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de la pedagogía crítica, pero no siempre pueden ejercerla. El objetivo final no es solo una nueva educación, sino una nueva sociedad. Ahora continúo con el segundo autor de la pedagogía crítica, Paulo Freire. Paulo Freire nació en Recife, Brasil, el 19 de septiembre de 1921. Fue uno de los más significativos pedagogos en el siglo XX. Freire, además de ser un pedagogo y filósofo brasileño de orientación marxista, fue destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo, conocido como la pedagogía del oprimido,
que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de la pedagogía crítica. El primer trabajo de Paulo Freire fue La pedagogía del oprimido, lanzado en 1968. Este sentó las bases de esta nueva perspectiva de la educación y ha dado forma a la práctica de educadores de todo el mundo. También menciona que el gran problema radica en cómo los oprimidos son seres duales, inauténticos, que alojan al opresor en sí, pero que pueden participar en la elaboración de la pedagogía para su liberación. Pero, ¿qué es la pedagogía de la liberación? Es un proceso de concientización de la condición social del individuo, que la adquiere mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo que lo rodea. En esta situación, los opresores, según Freire, definen a los oprimidos como los irresponsables y culpables de su propia condición. Por su posición, es necesario domesticarlos a través de una caridad, es decir, manteniendo la dependencia política y económica, donde la acción de los opresores convierte a los oprimidos en hombres a quienes se les prohíbe ser. Pero, ¿qué propone Freire para este acontecimiento de injusticia? Freire, dentro de Praxis Liberadora, menciona que la razón humana es perfectamente capaz de descubrir la verdad, denominándola como la pedagogía del oprimido, que tendrá dos momentos. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo momento, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser de la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Freire contempla también que, en primer lugar, para él, muchas experiencias personales fueron marcando su apuesta para la educación como medio de liberación. La motivación de su esposa para estudiar de manera sistemática problemas pedagógicos y sus investigaciones de campo al desempeñar diversos cargos. Su carrera como pensador y pedagogo es fruto de un proceso personal de vida y reflexión, y donde se le permitió hacer la crítica a los procesos de formación de su tiempo, a la cual denomina como educación bancaria. No obstante, la educación bancaria puede despertar la reacción de los oprimidos, tanto el educador como los educandos, así como también los líderes y las masas, se encuentran involucrados en una tarea en la que ambos deberían ser sujetos. Y no se trata tan solo de descubrir y comprender críticamente, sino también de recrear el conocimiento. De esta manera, la presencia de los oprimidos en la búsqueda de su liberación deberá entenderse como un compromiso. No obstante, la educación bancaria puede despertar la reacción de los oprimidos, tanto el educador como los educandos, así como también los líderes y las masas, se encuentran involucrados en una tarea en la que ambos deberían ser sujetos. Y no se trata tan solo de descubrir y comprender críticamente, sino también de recrear el conocimiento. De esta manera, la presencia de los oprimidos en la búsqueda de su liberación deberá entenderse como un compromiso. Es importante aclarar que para Freire, la pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser de la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Esto lo menciona a través de la coeducación, donde ya no hay alguien que eduque a otro, sino que ambos lo hacen en comunión, pues la relación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es bidireccional. Freire reconoce en la ciencia y en la educación su carácter político, no neutral en el contexto donde se encuentra. Concluyendo, podemos ver una clara relación entre los dos conceptos, Freire y Giroux, pues son claros representantes idóneos de la criticidad. Los pensadores
los educadores y los académicos. Los dos enlazan claramente en la pedagogía sociocrítica. Requiere que el estudiante, el profesor, las directivas y la comunidad en general opten por un proceso personal de liberación, el cual pasa por descubrirse en un contexto, recorre el camino del develamiento crítico y llega a la transformación o liberación de cualquier situación de opresión. Tanto para Freire y Giroux, la concientización y el pensamiento crítico, la transformación social o liberación toman un escenario concreto para este proceso, la escuela donde cotidianamente se establece relación con lo ético y lo académico en comunidad. La concientización para ambos autores, donde mencionan a la sociedad como reunión de oprimidos y opresores, dominando los elementos y procesos de la producción de las sociedades de bienes y servicios. También controlan la forma como la interpreta la realidad social. Para ambos autores es claro que la educación popular fomenta situaciones pedagógicas capaces de provocar modificaciones de la conciencia y por lo tanto de transformaciones sociales de opresión, convirtiéndose la educación liberadora en un instrumento idóneo en la formación y organización del pueblo a lo largo de la historia. Para el pensamiento crítico, según Giroux, lo menciona el diálogo como una herramienta eficaz de crítica y más aún contestataria frente a las situaciones de injusticia, opresión, ideologías dominantes, donde los estudiantes van aprendiendo a rechazar su papel de simples objetos en la naturaleza y de historia social para convertirse en sujetos de su propio destino y de pensamiento. Según Freire, la necesidad de que en el aula el trabajo pedagógico deba garantizar que los estudiantes de cualquier edad se construyan como sujetos sociales y políticos que asuman su propia identidad. Para Freire, este aspecto se hace casi radical, de tal manera que en su práctica pedagógica, con el tiempo se identificó su método con el concepto de revolución. Asimismo, para Giroux, la transformación social es una extensión de las formas sociales que amplían las capacidades humanas críticas para eliminar la violencia material y simbólica de la sociedad, en vez de cerrarlas teniendo como escenario a la escuela, los docentes y a los alumnos. Para Freire, lo expresa desde la humanización, vinculándolo de paso a la ciencia y a la tecnología que en la sociedad revolucionaria deben estar al servicio de la liberación permanente de la humanización del hombre. Concluyendo, tanto para Henri Giroux como para Paulo Freire, existe una coincidencia profunda de los dos pensadores sobre lo que debe ser una educación auténtica que tenga un fuerte arraigo en la vida de la persona que aprende. El proceso educativo es un proceso liberador en cuanto que desde el oprimido se genera un desarrollo de conciencia de sí al punto de hacerse sujeto de sus circunstancias históricas y no al contrario. El proceso de cambio empieza en la persona individual, pero debe reflejarse en el conjunto social donde el poder no se toma las libertades personales.